Bienvenido, Mariano Recalde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Tengo una mala noticia para vos, y es que en general invitamos gente los jueves, porque los jueves tenemos vermú, y hoy tenemos agua. Bueno, me parece bárbaro. Pero Ni agua. para un lunes hasta ahora... primera pregunta, si tuvieses que, bueno, dentro de unos días, no sabemos bien cuál, probablemente la semana que viene, tengas que votar a favor o en contra de la ley bases. No me adelantes tu voto, pero... Déjame pensarlo. Pero si tuvieses que identificar, el chabón, la mina que está en su casa, que labura, decís, hay una, dos o tres cosas que se sanciona la ley y al otro día te afecta. ¿Lo tenés más o menos claro? Sí. Decime a qué se dedica y te digo qué capítulo le afecta. Hay uno para cada... Periodismo. Está muy bien. Para cada persona. Si A es ver. trabajador en relación de dependencia, si está por jubilarse, si es monotributista, si tiene grandes fortunas, a ese lo beneficia. Sí, a ese lo A ese lo beneficia. Real. En realidad no es la ley base, sino la otra ley que viene acompañándola, que es la ley fiscal. ¿Y el capítulo laboral? El capítulo laboral es complicado. Te llevé a tu terreno, así que Sí, es para sí. que te luzcas. No, pero viene acompañado, si querés, del capítulo primero, que es la delegación de facultades legislativas en el presidente, que le permitirían meter más reforma laboral por decreto. Así que el capítulo laboral no haya venido con la potencia del DNU, no quiere decir que no sea malo el capítulo laboral ni que pueda empeorar la cosa. Tiene muchísimas cosas malas. Te diría tres grandes. Una, deslaboraliza, o sea, saca del derecho del trabajo a un montón de trabajadores. Los manda a principios de siglo, cuando negociaban individualmente con el patrón y no tenían límite ni de la jornada, ni de la semana, ni vacaciones, ni licencias, ni aguinaldo, ni salario mínimo, nada. Son colaboradores independientes, lo llama la ley, a un montón de trabajadores que tengan como empleador a alguien que tiene hasta 3 empleados. Y además quiere la ley, esto va a ser más difícil de que se aplique, pero en el proyecto pretenden también sacar de la ley de contrato de trabajo a todos aquellos que el empleador los ponga en un papel como monotributistas, locadores de servicios. El fraude típico que existe hoy y que cada vez que llega a la justicia en mediano o largo plazo, pero... le aplican la ley. Este proyecto pretende que no puedan ir a la justicia, cosa que no va a pasar, ¿no? Y hay un concepto muy instalado, te diría, creo que sacando el peronismo como bastante ramificado, la idea de que la legislación laboral actual es tan pro empleado, pro trabajador, pro trabajadora, que está buenísimo que te despiden. Que cuando te despiden te dan una fortuna porque eso está sobrevalorado por la justicia, está sobreinterpretado. Entonces ahí radica este concepto que es la industria del juicio. Es un mito que se generó. Incluso el secretario de Trabajo fue y dijo que ponían esta norma de sacar, te conté una parte nada más. Sí. Después, otra cosa que hacen es despenalizar el trabajo en negro. O sea, quitarle todas las sanciones a los empleadores que contratan de manera irregular. Y dejando en la misma situación a los trabajadores en negro o en blanco, para peor. Sí. Cuando antes el trabajador en negro tenía un resarcimiento un poco mayor. Pero llegó a decir el secretario de Trabajo que los trabajadores eran los que pedían estar en negro para cobrar las multas después el día que los echen. Tampoco él no es la persona más virtuosa del universo, ¿no? No, se va haciendo célebre por frases como ¿qué tiene de malo trabajar mucho? Sí. O va a cortar la jornada laboral atenta contra la amistad en las empresas. Dentro de poco escuchaba el capítulo Sí. anterior, que como digan, ¿qué tiene malo que te peguen tu marido? Es realmente brutal lo que dijo. Lo cierto es que los trabajadores no quieren hacer juicio. De hecho, hoy hay 6 millones de trabajadores no registrados que podrían hacer un juicio y si entran 20.000 demandas por año en la justicia, es mucho. No es cierto
que el trabajador quiera. ¿Ese número es así? ¿Hay más o menos 6 millones de personas Sí. bajo una contratación Sí, judiciable? Que si pasan por un estudio jurídico, les recomiendan hacer juicio y lo pueden ganar. Sin ninguna duda. Es bueno el dato. Sin ninguna duda. Pero vos me habías preguntado otra cosa. No, eso puntualmente. Esto de respecto a la industria del juicio, si efectivamente es algo que existe, pero sí que digamos que no. Que debería este existir. número que me dan yo no lo tenía, es una, por ejemplo. No, es una industria que es un invento de las patronales para victimizarse y otra vez poner como ejemplo 2 o 3 casos puntuales de abogados que abusan y que inventan juicios, Sí. que los hay, como en la rama civil, en la rama comercial, Sí. en la rama penal, y con esa excusa quieren terminar con los derechos, como hacen con los comedores, porque 1 o 2 haya truchos, quieren terminar con todos, como hacen en general, hicieron con el Progresar también, con esas becas que son para que los estudiantes continúen sus estudios y secundarios o universitarios, como detectaron 2 o 3 casos que no se ajustaban a los requisitos, eliminaron o pretenden eliminar todo. ¿Ro? Ahora, para vos, Ya es una metodología que utilizan. ¿es necesaria igual o hay margen o hay que discutir una reforma laboral? No en esos términos, por supuesto, pero viste que hay una discusión instalada Claro. de otra reforma laboral, por supuesto. Si no, se asocia la reforma laboral solo con algo negativo. No, claro, siempre hay que discutir reformas laborales y ir actualizando, ir modernizando, ir ajustando de acuerdo con los cambios que hay en la manera de producir o en las relaciones sociales. Nadie se opone a eso. De hecho, uno de los temas que generó todo este rechazo empresarial era la actualización de los créditos laborales, que la ley dice que no se pueden indexar. Hoy está prohibido indexar. ¿Qué son los introducinos en una línea? ¿Qué son los Básicamente, créditos no te laborales? pagan el salario. Sí, Te deben 100 pesos. Vos tenés que hacer un juicio para que te paguen los 100 pesos que te deben. sí. Tramita el juicio, que es uno de los problemas que hay que corregir, que están entre 5 y 8 años Sí. los trabajadores esperando. Llega el 8º año, sale la sentencia, dicen Especificado. cuánto te tienen que pagar. Y 100 pesos. No, pero los jueces dicen, no, 100 pesos más una actualización. Como no se puede actualizar, porque la ley lo prohíbe, ponen una tasa de interés que compense más o menos la desactualización por la inflación. Y después de 8 años, a veces te da 2.000, 3.000, 5.000%. Dicen, uy, es un montón. Bueno, no, es lo que valía esos Claro. 100 pesos hace 8 años. Es lo que compraba. Eran 100 kilos de carne. Hoy, 100 kilos de carne son 1 millón de pesos. ¿Cuánto? No sé. Sí, no. Depende, 100.000 pesos. depende de dónde la vayas a comprar. ¿No? Claro. Ah, Bueno, y actualizar un montón de cosas. De hecho, durante la pandemia, que se potenció mucho el teletrabajo, el trabajo a distancia, bueno, sacamos una ley para regular el teletrabajo. También creo que hay que ir hacia donde va el mundo, que es achicar las jornadas, no trabajar más horas como quiere el Julio Cordero, el secretario de Trabajo, sino ajustar las jornadas para que la gente viva mejor, tenga más tiempo para otras cosas, para estudiar, para cuidar a su familia, para descansar. Hoy la verdad es que se trabaja muchas horas en la Argentina. Y además, si uno reduce la jornada, puede hacer que más gente trabaje en esa misma cantidad de horas. Pero sobre eso, ¿hay más resistencia de parte de la política o del empresariado? Y mira, hay una parte de la política que sigue al empresariado de una manera clara. y hay otra, que directamente es vanguardia. No, porque vos ponías el ejemplo de otros países que tienen buenos resultados con esto. Sí, se está aplicando en Europa, se hicieron pruebas piloto en algunos países, en Inglaterra, por ejemplo, y en algunos lugares, y funcionó, que mejoró la productividad, se redujeron los accidentes, las enfermedades, el ausentismo, se reduce todo. Se reducen esas cosas malas y se mejora la calidad de vida del trabajador. Ahora, Mariano, sabemos que cuando vos ves la política, ves las sesiones y ves que se grita, entonces vos sabés que eso es un contexto, que es la política, que es la parte visible de la política, pero después también sabemos que entre los propios dirigentes políticos que comparten un espacio, en este caso el Senado, hay vínculos interpersonales entre senadores y senadoras
que son buenos, que por ahí que la distancia incluso ideológica que uno ve en el recinto, fuera del recinto, no es tan grande, etcétera. Cuando te cruzás con algún, si es que te pasa, con algún senador que vos decís, che, escúchame, si vos no estás para bancar esto, ¿esas conversaciones se dan? Con algunos, muy pocos, sí. La he tenido. ¿Y cuál es la respuesta? Uno la ha hecho pública. El senador Blanco de Tierra del Fuego dijo públicamente, esta ley es una porquería por esto y por aquello. Yo no la votaría, si fuera por mí no la votaría, pero por disciplina partidaria y porque los gobernadores de otras provincias que son de mi partido me lo pidieron, voy a votar. Los que tienen buena intención dicen eso. ¿Y los que no? No, la votan porque no les importa nada. Porque ahí hay un componente, bueno, de hecho en el Senado tiene mucha más centralidad que en diputados el radicalismo. De hecho, si vos ves todos los cambios que introdujeron ahora en la ley, el PRO estaba para votarlo como venía, fueron más a pedidos de la UCR, y el otro día estuvo... Pero ojo, porque el dictamen la sanción que viene de diputados sí, se modificó, pero apenitas en este dictamen. La única modificación sustancial fue para empeorar, que fue la que pidieron los radicales para meterle más flexibilización laboral. en laboral. Pero los cambios en el RIGI. En el RIGI, nada. Cosméticos, 2 palabritas de ajustar un poquito algunas cosas, pero en lo central sigue exactamente igual. En el monotributo recién hacía las cuentas y, por ejemplo, el monotributo social, que actualmente un trabajador paga 3.200 pesos, con el proyecto de ley de diputados pasaría a pagar 26.600. Este lo modificaron, 23.600. Bueno, nada, cosmético. Entonces te dicen, no, pero ahora cambiaron un poco el monotributo social y además lo prorrogaron por 6 meses. Un desastre. Y es una ley que en esa parte se ve claramente, pero en todos los capítulos es lo mismo. Todo para los ricos y ajuste para el resto de la gente. Aumentan el impuesto, vuelven a poner el impuesto a las ganancias para los trabajadores, aumentan el monotributo social, que es el impuesto que pagan los que menos tienen, los trabajadores que menos tienen, más precarizados, que están en los que menos derechos tienen. Con un monotributo se los aumentan. ¿Y a quién le bajan? A los ricos. Le bajan el impuesto a los bienes personales a los ricos. Y casi, se hizo un cálculo en la Oficina de Presupuesto del Congreso, casi que es una compensación pari passu lo que se deja de recaudar. ¿Es más o menos lo mismo? Lo que se deja recaudar de los ricos y lo que se le empieza a cobrar a los trabajadores. ¿Rom? No, pensaba también, se habla mucho y nosotros le hemos hablado mucho acá del límite que muchas veces la oposición, sobre todo el radicalismo, ¿no? Pone a no quiero quedar pegado con el peronismo, ¿no? Y esta cosa de darle todo el tiempo gobernabilidad Sí, guarda que somos a Milei. Sí. Pero en el último tiempo se vieron, ¿no? Se vio un distanciamiento o se vio tal vez un intercambio un poco más cercano. ¿Eso efectivamente está pasando? Hay un despegue del gobierno que los termina empujando. A muchos que dicen, yo quiero ayudar, quiero colaborar, y el gobierno los maltrata, los escupe, los insulta y no les da ningún cambio. Y eso genera, se vio claramente con el tema educativo y universitario en particular. Pero siempre tenemos que terminar yendo, y eso pasó en diputados. Nosotros acompañar las iniciativas del radicalismo, porque el radicalismo, la misma iniciativa, si comienza vamos a ver del mañana lado eso, del peronismo, diputados. no van. Ya lo vimos en diputados, no dieron quórum cuando se pidió la sesión especial para tratar el presupuesto universitario, hasta que ellos presentaron un proyecto muy parecido, y nosotros lo acompañamos, se dio quórum y está avanzando eso, ¿no? Y pensaba en esto también, en esto que te preguntaba, Ro, respecto a ese vínculo. No, pensaba que directamente en la Cámara de Diputados lo que están haciendo, pero te lo dicen directamente, es, no, para que los proyectos salgan tenemos que convocar nosotros. Hay algo de... Digo, más allá de todas las lecturas que uno puede tener y decís, no, bueno, como están en contra, porque nosotros somos una potencia y somos un espacio con vocación de poder, como corriendo todo eso y mirando un poco para adentro,
¿Hay algo que vos detectes? Odio la palabra autocrítica, porque si no todo el tiempo parece que uno se está mutilando. Pero decís, che, bueno, ¿por algo nos rechazan tanto? No, no es autocrítica, es porque le tienen pánico a los medios de comunicación y a la tapa de Clarín. Tienen miedo a que los diarios le digan, son kirchneristas. ¿Es solo eso? Fundamentalmente eso, sí. Después, no creo que tenga que ver con algo que hayamos hecho nosotros. Digo, sí, qué sé yo, aumentamos los salarios de la gente, generamos puestos de trabajo, desendeudamos al país, industrializamos la Argentina, energía atómica, satélites, desarrollo, qué sé yo, bueno, no creo que eso sea lo que les moleste. Y cuando esa mirada, como cuando esa mancha, el término está recontrainstalado, la mancha venosa, como el peronismo como una mancha venenosa para los otros espacios, hay algo que sí empieza a pasar hacia el interior del peronismo, y acá sí te quiero llevar a un terreno bastante más complicado. Hablar de los otros siempre es fácil, pero vamos a hablar de los propios. ¿No pasa un poco en el peronismo con la cámpora? Sí, claro, también. Y además ahí hay un poco de oportunismo, porque pegarle a la cámpora también te congratula con los medios de comunicación, con el resto de la política. Un poco pasa eso también, sí. ¿Y cuáles son los espacios en los que esas cosas se tienen que dirimir? En los ámbitos internos del partido, en cada uno de los partidos provinciales. No solo en la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos bastante resuelto, y bien. Pero hoy esa mesa no existe, digamos, de discusión. Nacional, el PJ Nacional se reúne, de hecho está en un proceso electoral, se convocó a elecciones. Se reúne pero se mata. No, bueno, pero en todo caso, si hay discusiones, yo no tuve reportes, no participo de esa mesa, pero no tuve reportes de que se mataran. Y si hay discusiones, bienvenidas, ahí es donde se dan. Pero la decisión es, yo no recuerdo una última... Donde sé que no se dan es en los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación no es la manera de discutir con compañeros para dirimir, para ver para dónde vamos, a qué velocidad, con quién, y esas cosas que son las propias de una discusión interna. Y claramente, que están siempre presentes, ¿no? Sí, en todos los gobiernos, en todos los momentos. Y claramente la figura más ruidosa, y no lo digo como algo despectivo, en esa lógica, es la de Cristina. Hay algo que me parece que pasó, o me da a mí la sensación que pasó el año pasado, que fue, Cristina decidió no ser un activo electoral, tomó la decisión, dio sus argumentos, pues cada uno verá si ese argumento los contiene, el de que se consideraba proscripta, pero que a la vez sí es un activo electoral porque termina influenciando. Y hay algo que te dicen de otro lado, es como, bueno, lo voy a sintetizar en una oración, es... Si va a jugar, que juegue, y si no va a jugar, que se corra. Para mí está jugando todo el tiempo. Que no sea candidata no quiere decir que no esté activa. Es un activo que está activa, además. ¿Y sigue siendo un activo electoral, Cristina? Potencialmente, sí, claro. Y a mí me encantaría que fuera candidata. De hecho, a muchos pensábamos que era una opción ir y ver y poner la pelota en manos de la justicia, que sean ellos los que... la bajen. A vos no te contuvo el argumento de la proscripción. Que la bajen. No, pero entendí cuando ella dijo, no voy a someter a la fuerza política a que le bajen el candidato en el medio de la campaña. O la candidata en ese caso. Lo entendí. Ahora tiene un fallo que no está firme, un fallo ridículo, un fallo que ahora, el otro día lo escuchaba al Pitu Salvatierra, haciendo una comparación con la situación de la asociación ilícita que ahora se está descubriendo en el Ministerio de Desarrollo, ¿no? El Ministerio de Capital Humano. Capital Humano, fíjate qué denominación además, ¿no? Ya pasamos de los pero pasamos de los recursos humanos, que ya era una expresión, por lo menos para los laboralistas, rara, ¿no? Ahora en las grandes empresas ya directamente un capital. En las grandes empresas se llama people. People. El viejo departamento, claro, la vieja dirección, Solo el viejo people. departamento de recursos humanos es people. Me parece lindo, mirá. como diciendo en Google. No, y pensaba en los desafíos. El otro día le escuchaba a Ofo Fernández que decía, bueno, no sé si es momento de ponernos a pensar o de salir a la cancha a ver qué pasa, ¿no? Que es una pregunta que creo que Milei hace
a todas las fuerzas políticas, le pasa al PRO, le pasa al radicalismo también. ¿Cuáles son las preguntas, no sé, que vos tal vez particularmente te haces o con otros dirigentes del peronismo que se están haciendo hoy con respecto a lo que está pasando? Bueno, una pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuánto dura esto? ¿Cuándo explota? Y esa es una discusión también. Algunos creen que explota ya, otros creemos que tiene un tranco más largo, que incluso puede terminar el mandato. Esa es una pregunta que nos estamos haciendo y que también determina qué tipo de acción y qué tipo de posicionamiento uno tiene. Pero son muchas las preguntas que uno se hace. Bueno, ¿cómo reconstruimos esto? ¿Qué proponemos? ¿Cómo volvemos a enamorar? ¿Cómo nos sacamos de encima la idea del último gobierno de Alberto Fernández que nos pesa a todos? Son preguntas que nos iremos contestando mientras, como dice Ofe, hay que salir a la calle y el día que se trate la ley, si es el miércoles 12 o el jueves 13, está todo el pueblo en la plaza, como estuvo el día que se convocó desde las universidades, ¿viste? Pero es más cool si te convocan desde las universidades. Sí, fue otro tipo de marcha, totalmente. Y fue todo el pueblo, no fueron solo los universitarios. Y eso generó una consecuencia, ¿no? Esas marchas, viste que parece, ¿para qué marchar? No sirve de nada. Sí sirve. Fíjate, Aparte de que eso fue tipo lineal. Sí. Marcharon y 2 semanas después estaba la guita para todas las universidades. Eso. En esta que se vio claramente, linealmente, de un día para el otro. Se marchó, al otro día le dieron primero la uva, ¿no? Y después tuvieron que darle a todos los gastos desde funcionamiento y ahora estamos discutiendo los gastos totales, porque el funcionamiento en realidad de la universidad es 90% salarios, 10% la luz, el agua, el edificio y esas cosas. Le mantuvieron los gastos del funcionamiento cotidiano, pero los salarios de los docentes y los no docentes siguen con el presupuesto por la mitad, o sea, absolutamente atravesados por una licuadora que lo pulverizó. Así que hay que seguir discutiendo el presupuesto entero para que los docentes y los no docentes de todo el país cobren salarios, o recuperen, mejor dicho, claro, poder adquisitivo de los salarios que perdieron en este tiempo. Y ahora internamente vos ves, ahora está por cumplir 6 meses. Ahí te lo digo como docente universitario. También. Está por cumplir 6 meses esta gestión y bueno, aparecen muchos análisis, ¿no? De la gobernabilidad, si transitó estos meses fuerte o débil, que no sacó ninguna ley, ¿no? En comparación con otras gestiones. ¿Cómo lo ves vos desde adentro? Que ustedes están en ese manejo. Bueno, justo en el Senado hay una conducción particular, ¿no? Que es distinta a Villarruel a Milei, pero ¿ves esa debilidad en el gobierno? No veo debilidad. Veo que tiene dificultades, que tiene inexperiencia, que tiene desprolijidades, que le falta representación en las cámaras, pero para avanzar con sus políticas, cero debilidad. No tuvieron el Congreso, no les importa, sacaron un DNU. La verdad que avanzan y los trazos gruesos, el DNU está vigente y la política de Milei está contenida ahí, desregulación total, y se ven los números de la economía. Por eso creemos que esto va al fracaso, esto termina mal. Ya lo vivimos y esto es mucho más veloz y violento. Lo de abrir la economía, desproteger la industria nacional, pulverizar los salarios de los trabajadores, mandarle palo a los que protestan y, bueno, con la atrocidad de sacarle la comida o tenerla guardada en un galpón. Tarde o temprano esto no resiste. Sin hacer un juicio de valor, que parece que no se necesita, porque más o menos estamos viendo lo que pasa, podemos coincidir en que desde el punto de vista político, electoral, no sé si económico, pero más de lo político, electoral y hasta cultural, el fenómeno de Milei es novedoso, es extraordinario. Que Milei sea el presidente de la nación es porque, desde tu óptica, es porque algo en la gente cambió, entonces ya no importa si Milei gobierna un mandato, 2 mandatos, si se hace una fuerza hegemónica o el año que viene pierde las elecciones 70-10. Digo, más allá de eso, hay como 2 bibliotecas, es como algo cambió. Y hay otra biblioteca que te dice, no, la verdad que es como la política tradicional la chocó 2 gobiernos seguidos que a la gente le fue muy mal y el escape fue Milei, pero si Milei como no es que hay una lectura, no hay una derechización, no hay una
un conservadurismo, una novedad en la gente. Yo creo que hay de todo un poco. Que algo cambió y que la pandemia afectó. Creo también que el fracaso de los dos últimos gobiernos, uno que de los dos lados de la grieta, hizo aparecer y florecer una tercera opción, que finalmente terminó gobernando como la que salió tercera, ¿no? Sí. Metió a la candidata a presidenta y el vice en el gobierno y al ministro de Economía del PRO, de los que salieron terceros, lo que menos quería el pueblo. Sí. Entonces, creo que otra vez esto termina mal. Pero también creo que hay un fenómeno global, también creo que hay otros factores que han incidido. O sea, es una mezcla de todo. Y una elección se define por 47 millones de argentinos. Entonces, algunos votaron por una cosa, otros por otra. Creo que hay una mezcla de todo. Y que por eso también creo que es reversible esto. Bueno, yo creo que por la ciudad, pero si vos querés seguir por el tema, seguilo. No, pensaba mientras hablabas, es una pregunta difícil, ¿no? Me imagino, pero que también está sobre la mesa en la discusión interna del peronismo. Bueno, si es un momento, viste que le preguntás a la juventud qué es la justicia social y piensan que es la justicia por mano propia y no saben lo que es. Si es un momento para el peronismo de volver a las bases, digamos, de volver a explicar esas banderas históricas y reconectar desde ahí, o si ya hay que reconectar desde el kirchnerismo, ¿no? Se abre un poco esa situación. Creo que hay que hacer las dos cosas. Es más, si me acordaba una consigna de Menem que lo hizo ganar y después hizo todo lo contrario, pero con una consigna que era bárbara, que era salariazo y revolución productiva. Sí, total. Me parece que hay que recuperar la idea de qué es la justicia social, que es algo que Milei combate, que es algo que no es de nuestro país, que es algo del capitalismo mundial, que entendió que no funciona el capitalismo si no le agrega justicia social. Frente al capitalismo salvaje, que fue originalmente como se desarrolló, para evitar las revoluciones como la rusa y evitar los conflictos que generaba la falta de igualdad en un capitalismo sin control, sin regulaciones, apareció la justicia social en el mundo. En el mundo aparece en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Paz de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la famosa OIT que hoy está. En el preámbulo dice que no puede haber paz sin justicia social. Es un concepto que hay que recuperar, que tiene que ver con esto que veníamos discutiendo con la meritocracia, con que tiene que haber igualdad de oportunidades, que no se puede dejar en libertad al fuerte y al débil, que es lo que Milei propone, dejar en libertad al zorro y a las gallinas. Esto no funcionó cuando existía, o sea, había mucha desigualdad y la desigualdad generaba mucha protesta, mucho descontento y mucha violencia. Mucha violencia en el mundo, no solo en la Argentina. En la Argentina también hubo masacres que se vivieron por la falta de normas que propendieran a la justicia social, que establecieran la justicia social, que compensaran y que incluyeran a todos adentro. Cuando los que están afuera son mayoría, se pudre y termina mal. Mariano, recién me hiciste acordar de las consignas de la elección de Menem. Yo creo que fue la primera elección que recuerdo, la del 89. Vos no habías nacido, te Yo no había nacido. Yo tampoco. Digo, más, No me contaron. En el 19 tampoco, claro. sin hacer una evaluación de los resultados que quedaron a la vista, estaba pensando desde el punto Pero de Nico vista... me parece que peleó en la Primera Guerra Mundial. Sí, más o menos. Estaba pensando desde el punto de vista de la narrativa. Y yo pensaba, un chabón que te dice salariazo y revolución productiva te deja pensando. Entonces, quiero unir eso con dos cosas más. Esta tarde en la radio... Dolarización y la casta. Sí, bueno, puede ser. Entrevistamos a Alfredo Serrano Mancilla y decía que una de las cosas que dejó en evidencia la elección en México es que esa idea que empieza a haber muchas fuerzas progresistas de que la moderación te da cierta garantía electoral, como hay un montón de casos que demuestran que no. Y el tercer ítem que te quiero sumar para esto, después te dejo hablar, es que cuando vos ves los últimos candidatos del peronismo, 2015, 2019, 2023... Todos moderados.
¿Por qué? Pero en 19 ganamos por afano, ¿eh? Sí, Ojo, bien. pero... Pero estaba Cristina de Vice. Venía Cristina atrás, venía Cristina empujando. Pero- Que es piantavotos, pero... No, pero... pero ganamos igual, a pesar de Me Cristina. pregunto eso, si no, y también de lo que decía Rochi recién, si no es un momento como, che, si en lugar Sí. de buscar parecernos a los rivales... Yo creo que no hay que parecernos, que no hay que ser moderado, que hay que ser... esto no quiere decir ser un loco y plantear cosas imposibles. Pero sí que hay que ser claro y concreto en nuestras posiciones. Salariazo, estoy convencido que hay que hacerlo. Decíamos, se lo pintábamos en las paredes a Alberto Fernández, que lo tenía que hacer. Suma fija ya, le decíamos. Porque uno de los grandes problemas del gobierno de Alberto en el mundo del trabajo no era que faltaba ¿Eran ustedes las trabajo. que la pintaban? Sí, sí. El mismísimo Más- Mariano Recalde. No me quemé. Las cámaras, ¿viste? Sí, pintábamos eso, lo tuiteábamos también. Sí. Estoy convencido de que no hay que ser moderado ni tibio, y que hay que ser claro en lo que creemos y en lo que hay que hacer y las transformaciones que hay que hacer. Y una es discutir la riqueza. Discutir la riqueza. Es inmoral que haya 1000 millonarios que se apropien la riqueza, una riqueza que no pueden ni gastar en 10 vidas. Y que al mismo tiempo tengamos los niveles de pobreza que tenemos. Y me parece que para resolver la pobreza hay que discutir la riqueza también. Te hacen una pregunta a mí, hija de puta, que es, y estoy pensando en quiénes tomaron decisiones de carácter electoral en 2015, 2019, 2023, y la pregunta es, ¿y si la moderada es Cristina? Opa. Bueno, sería una novedad. Avisarle a Clarín. Como en sus últimos discursos asumió posiciones respecto a cuestiones del trabajo, respecto a la distribución, que podrían enfocarse. No, es autocrítica, pero moderada no la veo. Es muy tajante. De hecho, acompañó una de las cosas que también hicimos y propusimos y salieron durante el gobierno de Alberto, fue la ley del aporte extraordinario para las grandes fortunas. Sí. Que fue moderado, si querés, para mi Sí. gusto. Pero bueno, Pero para mi posible. gusto. Pero fue osado en términos de la Argentina. Y sirvió un montón. Yo creo que hay que seguir explorando por ahí. Creo que hay que hacer una reforma tributaria al revés de la que está haciendo Milei. De aliviarle los impuestos a la gente y empezar a ponerle los impuestos a los que no la pagan, que no están pagando impuestos de verdad. O que se van a Uruguay, o que tienen beneficios impositivos multimillonarios. Bueno, entonces ser osado e ir a buscar los recursos. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer un ajuste, pero un ajuste en los que más tienen, no un ajuste en los que menos tienen. Hay que equilibrar las cuentas, sí, recaudando más y para hacer más obras, no paralizar las obras para que cierren los números ahí abajo. No, recaudemos mucho y hagamos puentes, fábricas, satélite, rutas, caminos, invirtamos en todo lo que haya que invertir para crecer y desarrollarnos como país. Que crezca el Producto Bruto Interno, que crezca la torta, que haya más trabajo. Cuando hay más trabajo, le va bien a las empresas, a las pequeñas empresas que tanto usan siempre como mascarón de prueba para ir contra los trabajadores. Le va a ir bien cuando haya un mercado interno fortalecido, cuando haya mucho empleo, cuando haya buenos salarios. Me quiero agarrar de Nico, que antes mencioné la ciudad, Agárrate. para ir a la ciudad. Estamos en una gestión que se palpa lo que es, ¿no? La de Jorge Macri, bastante diferente a la que era la de Larreta, lo dicen ellos mismos incluso. ¿Cómo ves al peronismo y si después de algunos últimos resultados ves más cercana la posibilidad de un Sí, peronismo yo fuerte? cada vez lo veo más, la veía cercana en el 23, la veía cercana en el 19 y la veo cada vez más cercana. La victoria o la derrota del macrismo en la ciudad de una vez por todas. Yo estoy convencido de que no hay fuerzas indestructibles, eternas, y ya el revival que vuelva a aparecer un Macri como jefe de gobierno y con el desastre que está haciendo en la ciudad, que no se ve o queda en un segundo plano porque gobierna Milei. Entonces estamos todo el mundo viendo que pase Milei, que se... Pero se ve bastante igual. Sí. Se siente. Que se escapen los presos a la se comisaría, que el subte los lleven a 750 pesos y te quedas encerrado ahí abajo,
que las escuelas siguen sin vacante. La verdad que hay se inundó, el no se inunda más. Bueno, parece que se olvidaron de limpiar los sumideros, de hacer algunas cosas, y se volvió a inundar como nunca la ciudad. Hay un abandono de la gestión de un tipo que aparte viene de Vicente López. Vive en Vicente López, hace streaming o hace cositas, no sé, saca fotos con la compañera suya en su casa de Vicente López, cosas que dan Cocinan. Sí, cocinan. cringe. No lo digas, Mariano. No lo podemos. Gente como vos y yo no podemos usar esa palabra. Tu compañero de espacio y de distrito, Leandro Santoro, viene diciendo abiertamente, públicamente, que hay que explorar un acuerdo con Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, exploremos. Tomemos Vos un sabés café. que veamos. en la facultad yo militaba en una agrupación que se llamaba NBI. Y una de las acepciones era nuestra bisexualidad inexplorada. Exploremos. No, Para que no sepan, eran necesidades básicas y satisfechas. exacto. Sí. O no bancamos injusticias. Ah. Depende nunca. era gusto del consumidor. Exactamente. Bien. Falta mucho, ¿no? Es algo que vos no descartás para. No descarto nada. Hay que ver cómo vota ahora Lustó la semana que viene, ¿no? Que eso podría ayudar o no. Sí creo que hay que hacer un frente grande, amplio. Cuando el peronismo fue parte del gobierno de la ciudad, también estaba el radicalismo adentro, con Ibarra. Y me parece que para volver a ser mayoría en esta ciudad necesitamos de parte del radicalismo, por lo menos. La última de parte. Por eso lo teníamos Santoro. Sí. Que milita, Leandro, labura. La última de mi parte, ¿por qué cuesta tanto encontrar un senador o una senadora de Unión por la Patria que diga cómo va a votar el pliego Ariel Lijo? Porque todavía no lo discutimos, pues somos ordenados, orgánicos y respetuosos entre nosotros. ¿Y cuánto más o Todos menos, tenemos- cuánto tiempo se todos va a tomar tenemos- para...? Y no sé, antes de que pongan Antes de que el llegue, pliego. Todavía van a de tener hecho, que hacer un Zoom. de hecho, el pliego entró, pero todavía no tomó estado parlamentario. Tiene que haber una sesión para que tome estado parlamentario y recién empezaría el proceso de la comisión de acuerdos y demás. O sea que falta. Y estamos concentrados con la ley bases, esta es la realidad. Y vos No que nos so- pusimos a pelearnos a ver qué opina cada uno sobre el hijo cuando tenemos que discutir la ley bases. ¿Y cuáles son...? Mira, te ayuda. El hijo y el otro, son dos. Además. Sí, Manuel... Sí, Mancilla. García Mencilla. Manuel García De García ninguno de los Mencilla. dos se opinó. Vos, además de ser senador, además de ser dirigente político, sos una persona que sos abogado, estás vinculado al Poder Judicial, sos consejero, seguís siendo Soy. consejero de magistratura, digamos, ¿vos tenés una opinión sobre la candidatura de Ariel Lijo a la Sí, te Corte dije, Suprema? tengo mi opinión. Pero que me la guardo. Esa es la parte más aburrida del periodismo. Imagínate que- Sí, pero me la puedes preguntar 8 veces. Pero te dije que es una cuestión también de respeto y no abrir discusiones hasta que no terminemos con la ley base. Te voy a ir del otro lado. ¿Y cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de determinar quién es digno de ocupar un lugar en la Corte Suprema de Un Justicia? montón de criterios. Primero que el que propone es el presidente, no proponemos Sí. nosotros. Si yo pudiera proponer, te digo mis criterios, de las propuestas que trae el presidente y hay que analizar un montón de cosas. No solamente su trayectoria, no solamente su experiencia, no solamente su compromiso con la Constitución, con los derechos humanos, con la democracia, sino también todas las designaciones que hay en juego. A veces se negocian esas cosas. Si Y está bien. Sí, porque requiere una mayoría especial que exige de un acuerdo. Para que haya acuerdo, tiene que haber, todos tienen que estar contentos. Ha habido muchos ejemplos de acuerdo. Lula dice que es al revés. Que ¿Cómo un dice? acuerdo, dice que un acuerdo es un lugar al Que que todos salen que descontentos. todos salen descontentos. Sí, también. También. En parte contentos y en parte descontentos. Es un acuerdo. Mariano, este programa se llama Esto Termina Mal. Lo ha citado varias veces la palabra ya. Sí, lo hizo, sí, es un Hizo- profesional. sí. Es un profesional de los medios. 100%. A ver si zafaba de la pregunta. streamer No profesional. zafa nadie. No zafa nadie acá. Te voy a decir una cosa. La ha respondido con holgura un radical.
la pregunta. Si así Me te, estás cor- me te estás- sentís desafiado, Está boludo. bien. Está desafiando, está bien. Algo que haya terminado. Es más común. Me la dejaste picando. Todos los gobiernos. ¿Ves cómo son? Uno quiere ser ecuménico, quiere hacer. Y quiere- sí, quiere- para un radical es ¿Cómo van a fácil. tener un acuerdo? Que No. termina mal. ¿A dónde vamos así? ¿Algo que haya terminado mal? Muchas cosas. A mí se me ocurrió una, pero no te quiero tentar. No, te voy a contar una. Un compañero mío de secundario, peronista, que me ayudaba cuando yo estaba en el centro de estudiantes, hacíamos campaña, pero que no militábamos mucho, no estaba metido. La familia sí, muy comprometida en política, funcionaria del peronismo. Y yo me lo traje, pues es un experto en algunos temas, después van a saber cuáles, a que me dé una mano en aerolíneas, para querer meterlo en política. Y la verdad que no, porque hacía deporte y hacía otras actividades y no quería hacer política. Y un día me cita y me dice, tengo dos noticias para decirte, necesito verte, una buena y una mala. Y digo, bueno, dale, nos sentamos y digo, Parece que te por contar un chiste, ¿viste? Es buenísimo. sí, sí. Sí, pero es real y casi literal. Me lo acuerdo porque quedé blanco. Me dice, bueno, contame. Bueno, la buena, voy a empezar a hacer política. Bien. Bien. Y la mala, voy a ser candidato del PRO en Quilmes. ¡No! Candidato Y del te, PRO. y te digo, la super mala, ganó encima. Y fue intendente. ¿Martiniano? Sí. ¡No! ¡Qué buena ¡Qué buena historia! historia! Bárbaro. ¿Es pública esta historia? Sí. Es muy buena. Eso le pasa para ustedes, hacen los cancheros de armar un partido en las elecciones. Sí. Así- Te salvaste igual. No, encima Así le va. dije que iba a perder. Le dije, lo quise desalentar diciendo, no, estás loco, vos te usan tu imagen, que sos famoso. pero pero ¿hasta qué edad tuvieron el vínculo? La seguimos teniendo. No, pero ¿hasta qué edad? ¿Eso en qué momento fue? 2015. Fue hace Ganó Vidal, ganó Macri. Yo le Le había dio la vaticinado amarilla. que iba a perder todo, y ganaron todo. El olfato. Mirá si vas Terminó a, muy mal. mirá si vas a ganar el Quilmes. Plantamos peronistas en Quilmes. le dijiste vos. Mariano, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Che, quédense un ratito más, estamos. Terminó mal. Sí, terminó.